Por lo general, cuando los fanáticos discuten sobre videojuegos de lucha libre, siempre se mencionan los títulos licenciados por WWE, y no siempre se enfocan en los producidos por World Championship Wrestling. La empresa de Atlanta presentó una sólida cantidad de títulos a lo largo de su existencia, desde los peores de la historia, hasta los perfectos, que aún el día de hoy, son considerados como los mejores de la industria de la lucha libre. Es por eso que hoy, siendo la tercera parte de este tipo de videos, veremos 30 curiosidades de los videojuegos de WCW. 1. Antes de hablar de los juegos de WCW, tenemos que saber qué juegos trataremos. Los títulos lanzados fueron 10 en total. WCW Wrestling, lanzado en abril de 1990 para NES. WCW The Main Event, publicado en febrero de 1994 para Game Boy. WCW Super Brawl Wrestling, lanzado en noviembre de 1994 para Super NES. WCW vs. The World, publicado en febrero de 1997 para PlayStation 1. WCW vs. NWO World Tour, sacado en noviembre de 1997 para Nintendo 64. WCW Nitro, lanzado en junio de 1998 para PlayStation 1, luego para Nintendo 64 y PC. WCW NWO Revenge, una de las joyas de Nintendo 64, publicado en octubre de 1998. WCW NWO Thunder, lanzado en enero de 1999 para PlayStation 1. WCW Mayhem, publicado en agosto de 1999 para PlayStation 1, luego para Nintendo 64 y Game Boy Color. Y WCW Backstage Assault, sacado para PlayStation 1 en octubre del 2000, y 2 meses después para Nintendo 64. 2. WCW Mayhem, fue el primer juego de wrestling en contar con zonas de backstage para poder luchar. 3. Por otro lado, WCW Backstage Assault, fue el primer juego de wrestling en no contar con un ring para disputar los combates. 4. Antes de que los dos puestos anteriores hicieran historia, en 1989, WCW Wrestling fue el primer juego de lucha en donde el jugador puede editar el conjunto de movimiento de los luchadores. 5. WCW vs. The World, no solo contó con luchadores de la empresa, sino que con varios personajes ficticios, que de ficticios solo tenían el aspecto y el nombre, ya que estaban inspirados en varios luchadores de Japón. Desde Kenta Kobashi, hasta Yoshin Thunder Liger, fueron 47 personajes en total. 6. A pesar de ser un personaje desbloqueable en World Tour, la carrera de Bryan Clark, conocido como Borat, y también conocido como Adam Bomb en WWF, es una llena de mala suerte cuando se trata de videojuegos. Para el WWF WrestleMania de Arcade Game, fue eliminado del roster, y en el WCW NWO Revenge fue rechazado por segunda vez, siendo eliminado del roster a último minuto. Sin embargo, con trucos se puede restaurar al personaje. 7. Nitro podría haber sido un poco insatisfactorio en comparación con otros juegos de lucha libre de su generación, pero compensó sus controles incómodos al estar absolutamente cargado de huevos de Pascua. Este incluía una arena con temática de discoteca, y mientras usabas este ring, si intentas hacer una burla, tu personaje y su oponente comenzarán a hacer la coreografía de la canción YMCA. 8. Sting, es el luchador que más versiones suyas tiene en un solo juego. La primera vez fue en el WCW vs. NWO World Tour, donde el Sting falso, es decir, de la nueva orden mundial, y el original, estaban disponibles. Oficialmente, Sting hizo 2 apariciones en Mayhem, con su versión del buitre, y su versión del Wolfpack. También en Thunder, con 2 versiones, el actual y el de los 80s. 9. Durante la famosa guerra de los lunes por las noches, WCW y WWF también llevaron su guerra a las consolas de sobremesa más populares de la época, Nintendo 64 y PlayStation 1. En Nintendo 64, WCW con 5 juegos, vendería alrededor de 5.21 unidades, mientras que WWF y sus 4 entregas se quedarían cerca con 5.02 millones.
Por otro lado, WCW en la PS1 con sus 5 juegos, vendería 6.46 millones de copias, siendo aplastado por los 12.58 hecho por WWF, con 6 entregas. 10. Antes de su lanzamiento, Revenge se conocía como WCW en WO Live. Hay un cartel que anunciaba que el juego saldría para Nintendo 64. Por otro lado, THQ iba a trabajar con Jukes en un título para PlayStation, WCW en WO Revenge. Por alguna razón, decidieron cambiar los títulos de las dos entregas. Revenge saldría en Nintendo 64, mientras que Live sería una versión americana del 2 con Retsuden 3 de New Japan Pro Wrestling. WCW abandonaría a THQ, eligiendo a Electronic Arts, mientras que THQ y Jukes terminaron usando el motor para WWF SmackDown. Es increíble como una mala decisión de WCW nos dio una hermosa cantidad de buenos juegos por parte de THQ y Jukes. 11. De todos los malos juegos que WCW lanzaría en sus últimos años de vida, Mayhem fue el mejor de todos. Una secuela de este juego, titulada WCW Mayhem 2, estaba prevista para su lanzamiento en PlayStation 2 en el 2001, como respuesta del fracaso de Backstage Assaults. El juego estaba programado para ser desarrollado por Aki Corporation, quien regresaba después de crear los aclamados títulos de wrestling para Nintendo 64. El problema fue que debido a que WCW fue comprada por WWF, el desarrollo del juego fue cancelado. En cambio, Aki seguiría desarrollando el juego, que más tarde se conocería como Def Jam Vendetta. I am the Millennium Man. The game is simple. 2 man enter. 1 man survives. All my freaks know there's nothing finer than Scott Steiner. Get ready for a good old-fashioned Harlem street fight. OGB, straight from the hood. 12. Al igual que WCW vs. The World Tour tuvo personajes ficticios basados en luchadores reales. Fueron divididos en 3 grupos, Dead or Alive, Independent Union, y Whole World Wrestling. Aquí fueron 19 personajes ficticios en total. 13. En el mismo World Tour, se presentó el primer personaje femenino jugable en la historia de los juegos de WCW. Esta era Black Widow, personaje inspirado en Manami Toyota, una mujer que no solo está entre las mejores de Japón, sino que también entre las mejores luchadoras de la historia. 14. El ex luchador y manager de la WWF, Harry Masayoshi Fujiwara, más conocido como Mr. Fui, demandó a THQ, Aki Corporation, y a Nintendo, por $1.5 millones por World Tour, alegando que usaron su nombre y su aspecto para un personaje del juego sin su consentimiento. Al final, la demanda se resolvió a favor de Fujiwara. 15. Sting es y siempre será el único luchador en aparecer en todos los 10 juegos de WCW. 16. WCW en WO Revenge es el único juego en contar con THQ Man y Aki Man como personajes predeterminados jugables. Aki Man aparecería en el WWF No Mercy, pero para poder jugar con él tenías que crearlo. 17. No es necesario buscar mucho, pero siempre encontrarás que WCW en WO Revenge será el mejor juego en la historia de la empresa, mientras que WCW Backstage Assault es considerado por muchos como el peor no solo de la empresa, sino de toda la historia de juegos de wrestling. 18. WCW en WO Revenge siguió con la tradición de personajes con nombres y atuendos ficticios basados en luchadores reales. Esta ocasión fueron divididos en 2 grupos, EWF y DAW, dando 12 personajes basados en luchadores japoneses. 19. A pesar de ser el mejor juego de la empresa, a WCW en WO Revenge todavía le faltan algunas cosas. El más notable de ellos es Ric Flair, sin duda el luchador más popular y significativo en la historia de la empresa. Si bien estaba bajo contrato en el momento del desarrollo, estuvo involucrado en una disputa con el presidente de la empresa, Eric Bischoff, por el hecho de que se perdió algunos shows para asistir al torneo de lucha libre amateur de su hijo. Al verlo como un incumplimiento de contrato, Bischoff suspendió a Flair, y su período de inactividad coincidió con el período de desarrollo del juego. 20. Monster Truck Madness 2, fue un juego para computadoras lanzado en mayo de 1998. La popularidad de la WCW hizo que en el juego se añadieran vehículos inspirados en luchadores. Fueron 4 en total, siendo los Outsiders, Hollywood Hogan, Bret Hart y Sting.
En mayo de 1999, el juego tendría un port para Nintendo 64, conservando los 4 vehículos de WCW. 21. Una vez más, tenemos una curiosidad de Revenge, demostrando por qué es uno de los mejores juegos de wrestling de la historia. Desde este juego, Aki implementó el poder controlar a los managers durante la lucha. Si tu luchador tiene un acompañante, solo conecta un control en los puertos 3 o 4 de la consola, mantén presionado Z durante unos segundos, y controlarás al manager. 22. Black Widow, Kim-Chi, Min-Chi y Han So-mon son los únicos 4 personajes ficticios de juegos de WCW que salieron en un juego de WWE. Esto fue en el WrestleMania 19 para GameCube, que a pesar de no tener el mismo atuendo, conservan el nombre y los puedes desbloquear para jugar con ellos. 23. Goldberg es el luchador que más veces ha salido en portadas, con un total de 5 apariciones. Le siguen Hulk Hogan y Sting, con 4 apariciones cada uno. 24. En WCW vs NWO World Tour, hay 2 glitches poco recordados. El primero era que nunca recibieras la cuenta de 3, con solo girar el joystick rápidamente te zafabas del conteo. El segundo fue ganar una lucha sin hacer mucho daño, solo debes golpear y hacer el pinfall repetidamente. Las primeras 3 veces no lo lograrás, pero en la cuarta, sin importar el daño hecho, ganarás. 1, 2, 3. 3 count fall. 25. Los videojuegos de WCW no siempre fueron creados para el público americano, y hay 3 claros ejemplos de esto. En diciembre de 1989, Superstar Pro Wrestling saldría en Japón, y en abril de 1990, tendría una versión americana, con el nombre de WCW Wrestling. En septiembre de 1996 en Japón, saldría Virtual Pro Wrestling para la PS1, y en febrero del año siguiente saldría su versión americana, WCW vs The World. El último caso fue al revés, WCW vs NWO World Tour saldría primero en noviembre de 1997, mientras que 2 semanas después, saldría Virtual Pro Wrestling 64 en Japón. 26. En caso de que estuvieras viviendo bajo una roca, o no hayas visto el video de los personajes raros en juegos de WCW, pues tal vez no sepas de los rosters de Nitro y Thunder, los cuales incluyen una gran cantidad de personajes bizarros, desde animales, hasta los desarrolladores de los juegos. 27. WCW The Main Event para Game Boy, es el juego con menos personajes seleccionables, con tan solo 9 luchadores. 28. WCW Thunder es, obviamente, el juego con más personajes seleccionables, con 129 en total, distribuidos en luchadores, managers, miembros de la gerencia, y desarrolladores del juego. 29. WCW Backstage Assault fue el último juego de la empresa, lanzado para Play 1 y Nintendo 64, teniendo un caso curioso con esta última consola. La versión más conocida, es el cartucho de color azul, sin embargo, sacaron otra versión, siendo de color gris. Este cartucho es uno de los más extraños en Nintendo 64. Solo el cartucho puede llegar a valer $300. Completo en caja valdría hasta $648, y completamente nuevo, valdría la increíble cantidad de $1,749. Así que si tienes el cartucho gris, cuídalo que vale mucho. 30. Si hiciéramos una lista de los juegos de WCW, rankeados del menos al más vendido, quedaría WCW Wrestling, Main Event, y Super Brawl Wrestling, no tienen registro de cuántas copias vendieron. Backstage Assault, vendió solo 350.000 copias en 2 consolas. Versus The World, vendió 1.46 millones de copias en una consola. Thunder y World Tour, vendieron 1.69 millones de copias en Play 1 y Nintendo 64 respectivamente. Mayhem, vendió más de 2 millones de copias en 2 consolas. Las copias vendidas en Game Boy Color son desconocidas. WCW Nitro, vendió 2.09 millones de copias en 2 consolas. Las copias vendidas para PC son desconocidas.
Y en primer lugar, WCW NWO Revenge, con 2.38 millones de copias vendidas, siendo uno de los juegos más vendidos de Nintendo 64, mostrando una vez más, por qué es uno de los mejores de la historia.